Hola y sean bienvenidos una vez más a Enchones por la Casa. Me encuentro una vez más con Eric y América. Estamos de vuelta para dar unos pequeños temas. Hoy nos lo vamos a llevar un poco más tranquila. Vamos a tratar de hacerlo más sereno el asunto en esto de los podcasts. Entonces, pues nada, hoy estamos viendo un tema en particular, como lo están viendo en el título. Estamos hablando acerca de las generaciones que no quieren hijos. Entonces, es un tema que en lo personal nos lleva... Bueno, para empezar, lo primero les doy contexto. Yo nací en 1991, América en el 92, al igual que Eric, pero... no, ¿verdad? ¡Soy 94! No, no estoy viendo años. No, es el 94, es del 92, ¿no? Ya me van a colgar las orejas. Pero, somos la generación millennial. Y yo supongo que entre pláticas y comentarios que todo el mundo ha estado diciendo sobre nosotros, la mayoría de la gente siempre comenta que la generación millennials en adelante, todas las generaciones han sido como que muy problemáticas, ¿no? La generación de cristal, la generación que siempre está haciendo problemas, que no saben qué es lo que quieren, ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces hay un tema en particular que siempre resalta, y más ahora que ya estamos, pues ya los millennials ya somos más grandes, ya somos adultos, bueno, jóvenes adultos, porque estamos como que en los 30 años todavía. Entonces, ya a los 35 ya te puedes empezar a decir señor. Hasta los 40. Hasta los 40. Hay que darnos 10 años de chance todavía. Yo pienso que ya a los 36 ya es como que la edad donde ya te pueden decir señor. Pero bueno. Entonces, este tipo de generación nos han mucho marcado sobre el tipo de gente o visiones que tenemos nosotros para el futuro con una familia o con un hijo, ¿no? Es un tema complicado porque principalmente siempre tenemos la idea de generar más bien nuestras metas antes que poner a hacer una familia. Entonces, es un tema muy curioso en el que ahorita estamos indagando. Entonces, es lo que vamos a entrar. Eric, ¿cómo estás? Ok, pues bueno, hablando justamente, ya me puse nervioso, hablando justamente de los... Estamos todos tranquilos. Hablando justamente de los hijos y un poquito acerca de las generaciones, creo que pues me gustaría mencionar primero como un poquito las características que tiene cada una de las generaciones, ¿no? Empezando pues de los baby boomers, ¿no? Okay, boomers, hasta pues la generación Z y bueno, los pandemials y lo que podrían esperarse ellos, ¿no? Pues bueno, como sabemos, ¿no? Los baby boomers se caracterizaron por ser la generación de la postguerra, de las pasadas las guerras mundiales. Okay. Y pues bueno, hubo una temporada o sea, una vez que se estabilizó todo, pues una temporada de mucha prosperidad y expansión demográfica, ¿no? Pues empezaron a emigrar, empezaron a crecer, a poblar la tierra, ¿no? Sabemos, pues nuestros abuelos eran un hermano de 16 hermanos, ¿no? O sea, entonces pues eran familias con muchísimos hijos, a quienes honestamente el panorama para tener hijos era un panorama diferente, ¿no? Okay. ¿Por qué? Pues porque sabían que iban a ser apoyados por el Estado, por la familia, porque es lo que se buscaba. Después vinieron nuestros padres, que tuvieron un poquito de menos oportunidades que ellos, y las familias eran reducidas, pero todavía eran numerosas. Okay. En mi caso particular, por ejemplo, mi papá es un hermano de 5 y mi mamá una de 7. Entonces, se redujo. Era a la mitad, ¿no? Sí, a la mitad eran menos. Para nosotros, ¿no? Ya como millennials, imagínate la cantidad de gente que ya había en el mundo para ese entonces, pues el panorama era todavía más difícil, ¿no? Las posibilidades económicas, al menos para nosotros, no eran las mismas que para mis padres y las que tuvieron mis abuelos, ¿no? Okay. Ciertamente hubo mejoras, por supuesto, pero también había otros desafíos, ¿no? Otros desafíos, principalmente, el que se me viene a la mente, pues es la competencia laboral. Anteriormente sí, a lo mejor los recursos eran un poquito más limitados para nuestros abuelos, siento que para nuestras generaciones y para adelante se está complicando todavía más. Para nuestros padres o nuestros abuelos, el hecho de que tú tuvieras la secundaria terminada y supieras leer y escribir era tener un trabajo seguro, sí, y relativamente bien pagado. Sí, es cierto. Y para nosotros, tener la licenciatura es como tener secundaria trunca, ¿sabes? Entonces, sí, es un problema completamente, ¿no? Sí, entonces creo que esos aspectos lo menciono porque creo que son muy importantes. Para nuestros padres todavía, quienes sabían utilizar una computadora, era como, contrátalo porque él sabe moverla a una computadora. Sí, es cierto. Para la generación Z, es decir, la generación que sigue después de nosotros, para ellos es como... Bueno, es que también tienes un buen punto. La mayoría de las
personas, o más bien la generación que es de nuestros padres o nuestros abuelos, en su momento solamente con leer y escribir les iba muy bien. Ahora, cuando conocían a gente de su generación que tenía carrera, les iba mucho mejor. Sí, o sea, ya eran los ricos, pues, era como... Por esa razón es que muchas veces insisten mucho en de, ¿sabes qué? Ponte a estudiar, consigue una carrera porque te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ellos no lograron eso por no tener una carrera, veían a la demás gente que podían lograrla, ¿no? Entonces así nos vieron. El problema es que las circunstancias pues del país, la inflación, las oportunidades se fueron reduciendo cada vez más, lo que hicieron que pues también a nosotros tener una carrera ahorita sea un problema. Ahora, claro, llegando al punto de la... más que nada del tema de los hijos, del ¿no? tema de los hijos, ajá, regresando al tema. Sí, bueno, justo iba a eso, ¿no? Perdón sí. por la interrupción. Creo que todo esto, o sea, y le asumas la globalización y que ya no compites solo con la gente de tu país, sino con la gente de todo el mundo que viene a buscar oportunidades. Creo que cuando tú ves el panorama así y tú dices, híjole, si para mí ahorita es difícil, ¿no? O sea, para mí a los 30 años digo así como de no tengo mi terreno como mis papás, ¿no? Sí. Lo ves difícil y que dices, lo ves en muchos memes, ¿no? Sí, y a lo mejor te ríes, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Cries in Spanish, pues, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que totalmente es eso, ¿no? O sea, te la piensas y dices, híjole, ¿no? Apenas si puedo conmigo. Mira, hasta la iglesia ya está tocando ahí. Sí, nos van a exorcizar ahorita por lo que estamos diciendo. Estamos diciendo herejía. Sí, exacto. No, o sea, si uno dice, o sea, apenas si puedo conmigo, ¿no? O sea, apenas si puedo con lo que yo represento para mí, pues te la piensas, ¿no? Te la piensas y dices, sí, híjole, traer una vida más al mundo a que se las vea todavía más difícil que yo, pues te la piensas, ¿no? Te la piensas de manera personal, eso es un punto. Y otro, pues también cómo se ve el mundo en el futuro, no solo el país, sino el mundo, ¿no? Estamos escuchando ahorita lo que está pasando en Rusia, en Ucrania. Ajá. Imagínate que de repente, ¿no? Diosito quiera que no, se desate una guerra mundial y tú con tu chamaco de 3 años. O sea... Imagínate, ¿no? ¿A qué caramba trajiste a un niño de 3 años a pasar lo mismo que pasó hace 100 años? Se va a repetir, ¿no? Frank, imagínate, ¿no? Entonces, ¿para qué, no? O sea, la verdad es que ¿para qué queremos algo así? Y pues te la piensas y dices, no. Que a lo mejor, en mi caso personal, a veces ves videos, ¿no? O sea, de los bebés, o conoces a alguien que tiene su bebé y dices, qué curiosito, ¿no? O sea, y la neta, o sea, no es que no tengamos corazón, ¿no? Porque luego dicen, a los millennials no les importa nada, ¿no? O sea, solo piensan en estupideces. No, sí lo pensamos, ¿no? O sea, sí lo pensamos. Y yo creo que al menos en mi caso particular he visto un bebé y digo, estaría chido, ¿no? Pero, o sea, yo creo que más bien lo pensamos tanto que decimos, me encantaría, pero al menos en mi punto de vista dices, no puedo ser tan egoísta como para decir, por mi capricho de ver un bebito sonreír y hacerle cosquillas, voy a traer a alguien que la sufra más, ¿no? Al menos por esa parte. Y bueno, otras muchas cosas, pero creo que esos 2 puntos yo los resaltaría. Son los que se resaltarían. Excelente, perfecto. Hay muchos temas en los que sí se puede estar resaltando el porqué. O sea, es un mundo eterno de millennials que sí podemos sacar, cada uno tiene sus puntos de vista, pero en general es una buena opinión la que tienes hasta ahorita. Pero, por ejemplo, si hablamos no tanto sobre las cuestiones pasadas, si hablamos de las razones por las que ahorita nadie quiere un bebé, ¿como cuáles serían? América, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Y yo creo que antes que nada, todos tenemos metas personales. Ok. Y sobre todo, en mi caso, te puedo decir que tengo muchas cosas todavía por hacer. Y tal vez como mujer sí se me hace un poquito más complicado, porque sí ya sientes como que pone algunas partes la presión de, ay, ¿para cuándo, no? ¿Y cuándo te animas? O espérate, ¿no? O sea, porque te está acabando el tiempo, ¿no? O tal vez por la misma razón de que te están dice y dice, pues llega el momento que te frustras y dices, ahorita ya no quiero, ya. No, pero fíjate que desde antes, sí, desde o sea, antes. Sí he tenido como muy claro que primero tengo planeado hacer miles de cosas. Ajá. Y en los cuales ahorita un bebé tal vez estaría, sí, están curiosos y todo bonitos, ¿no? Pero tal vez también por un ratito. Y dices, tienes el bebé, empieza a llorar y tú, ¿de dónde lo pago? ¿Cómo se paga esto? ¿No? Ya no lo quiero, lo devuelvo. Sí. Entonces como que dices, no, tengo cosas personales todavía que hacer. Y además también, ¿no? Yo creo que es mucha responsabilidad, mucho enfoque sobre todo en ellos. Yo creo
que, o sea, corríjanme si no, pero yo más bien, por lo menos siempre hemos conocido, tenemos a alguien que conocemos que siempre nos va a decir lo mismo. Dice, es que yo todavía no quiero hijos, yo todavía no me siento listo. Hay algunos que ya son guerreros y la verdad se aventaron ya el paquete. O que no les quedó de otra. O que no les queda de otra. O sea, no estamos hablando ahorita de los que están de que por improviso, chin, salió, ¿no? Pero el niño. es que ahí está el punto, La que o sea, bendición. Sí. todavía dices, no tengo ahorita pensado tener Ajá, bebés. digamos que aquellos que todavía que sí van por el camino del Señor y que no han tenido hasta ahorita, pues No tienen bendiciones. no tienen bendiciones, o sea, Que todavía no cosechan sus que todavía no cosechan. No, porque una cosa es que a lo mejor algunos sí son millennials y sabes que yo sí me casé, yo sí tuve planeado y está muy bien, o sea, por ese lado no hay ningún problema. Hay otros que por accidente, pues sin querer tuvieron que ser padres desde anteriormente, que no está nada malo, así de, ups, de repente, y ya apareció el bebé, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos de la gente que hasta ahorita todavía sigue su carrera, está planeando. Yo creo que siempre que encuentras a alguien que te comenta todavía no quiero hijos, siempre saca adelante que todavía tiene planes. Sí, claro. Pero yo creo que también ha sido porque siempre nos han incultado eso, de estudia, haz cosas, haz esto, haz aquello, así, 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 que de repente llega un momento y dices, sí, quiero hacer esto. Y ahora con el internet ves que puedes hacer más cosas que solamente limitarte a las que aprendes por tu carrera. Pero es que aparte, o sea, hay cosas que yo veo niños que digo, híjole, veo niños y también me incitan a que no tenga. Bueno. Como los videos estos, ¿no? Videos anticonceptivos, ¿no? Ándale. Sí, claro. Sí. No, mami, ¿a poco sí hay videos de Sí, eso? güey, entonces hay como morrillos haciendo desmadres. sabía que había pero así videos. desmadres que dices, que te dices si fuera mi hijo, Ya le voy a dar una santa Sí, madriza. ya, Sí, ¿no? sí, no, pues, pero Sí. que dices, no, pues sí te lo piensas, ¿no? lo hubiera dejado en el Walmart, ¿no? No, que o sea, aparte los ves y dices, híjole, ¿de dónde te apagas? Ya no me incitas Sí. a que no quieras tener hijos. También hay Sí. muchas veces que llegas a ver a otros que, o sea, puede ser también mucho por la falta de educación que a veces le pueden plantear, pero eso es un tema aparte, pero el ver que un niño se comporta de una manera tan irrespetuosa o sin educación así, te produce como que unas ansias de que dices, ¿sabes qué? Yo no tolero a los niños, no tengo ganas de un niño, ¿sabes qué? Por menos razón quiero tener un hijo. Sí, y ¿sabes qué? Creo que tiene que ver, que asco, voy a sonar como mis papás, pero yo me acuerdo al menos cuando yo era niño, ¿no? O sea, un adulto te decía, un maestro, una maestra te decía, oye niño, siéntate, y pues te cuadrabas, ¿no? Y decías, bueno, ¿no? A lo mejor sí le hacías cara, ¿no? Y Sí, le decías, tenías miedo ¿no? porque Te era, sientas. Sí, ¿no? porque era una figura de autoridad. Porque era una autoridad, Y le ¿no? tenías un y respeto. tus papás te decían, obedece a la maestra. Exacto. Y si la maestra te dice siéntate, te sientas y te callas. Y no quiero que la maestra me llame porque vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Sí. Entonces, Sí. y la entonces típica, decías, la ¿no? típica imagen donde aparece que el niño le tiene una época vieja, una época pasada, donde se ve una imagen donde están unos niños, está un niño con su padre y su maestro, y se ve como el niño es regañado por el padre y el maestro, y luego ponen una imagen, dice, del presente, en donde ahora los padres y el niño regañan pero al maestro. El maestro, sí, exacto. Sí. Entonces yo me acuerdo de eso, ¿no? Que era una figura de autoridad, pero ahora ves a los niños responderles a los maestros, No decirles hacen de cosas. caso. Y los papás, o sea, lejos de infundir como una figura de autoridad, Ajá. es como de, ay, es que, digo, y no es que yo no tengo absolutamente nada en contra de la terapia, al contrario, vayan a terapia siempre que puedan, más bien busquen la terapia como parte de su salud, pero ahora es como de, ay, es que mi niño tiene un problema y yo lo voy a llevar a él a terapia, cuando a veces no sabemos que en realidad quien necesita ir a una terapia, pues es el padre, ¿no? O la madre de ese niño, Ok. para poder infundir una figura de autoridad. Entonces, creo que justamente es eso, ¿no? O sea, a veces nosotros mismos decimos, yo pienso eso, ¿no? Yo digo, no sé qué tanto podría ser una figura de autoridad para mi hijo y hasta qué punto podría así decirle, ¿sabes qué? No, pues te toca tu chinga, ¿no? Y órale, ¿no? Y Yo- hasta qué punto sería como de esto, ¿no? Estoy todo el día trabajando, no estoy con él, no le estoy haciendo caso. no Mira, estoy yo con tengo ella. varios puntos, o sea, ¿Hasta qué punto sería, no? yo contemplo que para no tener un hijo, nosotros como generación, que ahorita no lo planteamos, una es cuestiones económicos, ¿vale? Ujú. Que son los principales, o sea, no tienes como que las solvencias y con trabajo tienes para ti mismo, con mucho trabajo vas a tener para alguien más. Es más, las que son parejas... Para tus los pa- papitas. Sí, no, o sea, las personas que se juntan con su pareja, hasta eso ellos mismos también la están sufriendo, porque también dices, vamos a hacer el hogar, vamos a prepararlo, y aún así, pues, o sea...
pues como se juntan, pues con menos razón van a tener el bebé, ¿no? Entonces eso alarga todavía más el tiempo para que puedas tener un bebé. Ahora, ¿qué otra cosa? También contempla que las oportunidades más o menos que ahorita están surgiendo, que puedes viajar, puedes conocer otros lugares, puedes desarrollar otras habilidades, o puedes cambiar completamente un rol de carrera, no necesariamente que hayas estudiado en la universidad, sino que en un futuro dices, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi rol y quiero hacer otra cosa, quiero hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Porque ahorita estamos en la época del emprendimiento. Y tener la libertad, ¿no? Sí. La libertad todo el para mundo transformarte, reinventarte. Que decir, yo quise ser panadero, la cagué, ni modo. Bueno, ahora voy a abrir mi OnlyFans, ¿no? Emprendimiento. Espérenlo, no, pero creo que es esa libertad. Y sabes, creo que tiene mucho que ver también esto que te decía al principio. Nuestros padres, como tú dices, crecimos con ese chip, estudia. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron, ellos dijeron, yo terminé una carrera técnica, terminé la prepa, una carrera técnica. Ajá. Y entonces, ¿qué dicen? Le voy a decir a mi hijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú te la veas como yo, estúdiale. Porque ellos pensaron y dijeron, mi hijo va a tener hijos. Ahora, que estudiar no es malo, ¿no? No, para nada. O sea, para nada. Para nada. Y yo no quiero que mis nietos... O sea, siempre la idea, siempre es que la siguiente generación se la vea mejor, siempre, incluso nosotros mismos. El problema es que lo ven desde las limitantes a lo mejor de su época y no sin acoplarla a las nuevas situaciones, claro. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, ahorita si yo tuviera un hijo, que aún no lo quiero también, o sea, si yo el momento que yo lo tenga, o sea, más bien ahí el problema es, ¿sabes qué? Le voy a decir, ¿sabes qué? Estudia, pero no para que tengas un trabajo seguro, porque ya lo viví yo. Ahora es yo mostrarle la época. Mira, aún no sé cómo voy a hacer en un futuro, pero voy a tener que acoplarme a lo que tenga ahí. Pero es decirle, ¿sabes qué? Estudia lo que a ti te gusta, y si no te gustó estudiarlo, no tengas miedo, porque lo puedes cambiar. Puedes tener la libertad de cambiarlo. La gran ventaja es que también hay que decirle, ¿sabes qué? Que trabajar... o sea, más bien, terminar la carrera no es para que tú consigas un trabajo. Terminar una carrera es para que las habilidades que te enseñaron durante toda esa época sirvan para que tú logres un futuro. Si quieres ser empleado, si quieres emprender, si quieres hacer algo, si quieres viajar, a lo mejor completamente distinto, pero al fin y al cabo el estudio es y siempre va a ser herramientas que te da el colegio para que tú puedas ser alguien en tu vida. Entonces, principalmente tener un hijo ahorita en esta época es una época en donde todo el mundo solamente quiere lograr sus metas. Quiere lograr sus metas y sus objetivos, porque sabe que una vez que sea papá le tiene que dedicar a un retoño para poder hacerlo crecer, y tú vas a tener que dejar a un lado tus sueños, tus metas, tus pensamientos, porque tienes que hacer que se cumplan ahora los de un niño. Claro. ¿No? Los de un bebé. Entonces, primero uno se quiere sentir uno mismo, que es donde dicen que nosotros somos unos egoístas, que somos porque solamente pensamos en nosotros mismos. Pero seamos sinceros, esa fue la educación que muchas veces nos plantearon. Claro. Así de, no, enfócate en ti, a ti, que no te importan los demás. Si ellos saltan de un puente, tú vas a saltar también. Sí, la típica frase. La típica frase. Y la típica respuesta, mamá, yo les dije que saltaran. Tú hiciste un líder, no un seguidor. Sí, no, pero mira, no creo, en el caso personal, creo que puede sonar un poquito egoísta, ¿no? Pero creo que también, en cierta parte... Creo que todo se va a escuchar egoísta viniendo de un milenio. Pero creo que hasta cierto punto es justamente todo lo contrario, ¿no? Mira, yo por ejemplo pienso en lo siguiente. Yo tengo 2 sobrinos que andan por los 10 años. Okay. Y me encantan mis sobrinos, los amo, ¿no? Son de verdad, yo creo que, yo digo, estoy con ellos y disfruto y digo, estaría chido tener hijos. Pero ya cuando son los problemas digo, qué bueno que son los hijos de mi hermano y no los hijos. Exacto, sí. Entonces, pero pienso en esto, o sea, yo pienso, por ejemplo, ¿no? Pienso en la formación que tengo, ¿no? Pensar que tengo una licenciatura terminada, que tengo idiomas, y decir, y aún así el panorama es difícil para mí. ¿Por qué? Porque hay una competencia enorme. Sí. Y yo pienso en mis sobrinos y yo digo, para ellos tener 2 idiomas va a ser de cajón. O sea, ni siquiera va a ser como, ya tienes un plus porque hablas inglés y otro idioma, ¿no? O sea, necesitas hablar 2 idiomas de cajón. Si no, no esperes entrar. Eso estamos hablando en un medio donde tengas que conseguir un trabajo. Pero en general, y aún así, el ahora, acceso que tienes a las que cosas. queda claro muy bien, ¿no? O sea, no estamos hablando desde una perspectiva al azar,
O sea, aquí mi brother Eric es ingeniero químico, América es abogada y yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, orgullosamente los tres salimos de la UNAM. Orgullosamente. Pero, entonces, cuando les hablamos de que por lo menos tenemos la suerte de que de bien o mal nos esté yendo, aún así, tener una carrera no te limita, bueno, te limita mucho aún así, o sea, necesitas todavía tener más, y hasta eso una maestría no te abre las puertas. Entonces, es ahí un momento en donde dices, si el estudio no me abre un futuro favorable, pues imagínate cómo lo haría si tuviera un hijo. Entonces, ahí es cuando primero piensas tener una estabilidad económica, una solvencia estable para poder por lo menos pasar al siguiente punto. Y el problema es que ahí es donde empieza el problema, el tema pues están pasando los años, y están pasando los años. Donde dices, no me estoy haciendo o más sea, joven. ¿no te ha pasado que de repente te pones a pensar ¿Sí? así como que dices, ¿qué pasa? O sea, si tengo a los 40 años un hijo, ¿Qué va a pasar cuando tenga él 20 años? Voy a ser un ruco, señor de ya 60 es un años, señor. ¿no? Entonces también, o sea, aunque seamos hombres, porque también es un tema para otro podcast, el de el reloj biológico de las mujeres, Sí. pero para los hombres también es un tema de que dices, güey, Porque o sea, a los 40 años... ¿Cómo voy a jugar con ellos, no? O sea, ¿cómo Sí, los o sea, voy a uno cargar? piensa en eso, Como, pero... Si ahorita ya me duelen las rodillas. Si ya me duele, ¡ay, la rodilla! Ay, hijo, ya métete porque ya va a llover, ya lo sentí en la rodilla. Mis rodillas me avisan cuando ya están lloviendo. Pero no es solo es eso, o sea, tal vez dices, también pues quiero descansar, quiero tiempo para mí, o sea, independientemente de las metas, llegas un viernes y dices, lo único que quiero es llegar a mi casa, poner una película, comprar una pizza, encerrarte. Y ahí es donde tus papás te dicen, hijo, ya llevas 30 años haciendo eso, o sea, como que a qué horas vas a cambiarlo. Y es razonable, o sea, vamos a ser empáticos. Ellos lo ven de un lado que dicen, oye, también yo ya quiero, pues ya tienes 30 años, yo a mi edad, a tu edad, pues yo ya tenía cosas, que son todos los memes que han salido. Yo ya tenía terrenos, compraba esto. Vamos a comprar esta bella sala para nuestro hogar. Y tú viendo un guacal y sí, ya tengo sillas, ¿no? Entonces, ellos, siendo empáticos con ellos, pues obviamente ellos tienen una visión que dice, sí, es cierto, es noble y tienen razón. El problema es que ellos no lo ven de nuestro lado, de que es un momento difícil, son momentos de oportunidad donde dices, o sea, con trabajo estás rentando una casa, con trabajo estás comprando un coche, con trabajo consigues el crédito para tu propio hogar, ¿sale? Con mayor razón te va a costar trabajo hacer nuevos logros y al mismo tiempo viajar. Entonces, y para las generaciones futuras es peor todavía. O sea, esto que estamos diciendo no es, todavía dijéramos, es una cosa de México y después ya, güey, te vas a otro país y ya, ¿no? No, pero es una mundial. tendencia global. O sea, en todo el mundo está Exacto. sucediendo y no hay. Mira, hace poquito veía un reportaje de la Deutsche Welle, porque pues para la migración en Alemania y todo, entonces busqué, ¿no? O sea, cómo es la vida en Alemania, y hay un reportaje que habla y se llama Alemania, país de desigualdad. Entonces uno piensa en un país como Alemania, ¿no? O sea, porque en el mundo entero piensas en países estables y Alemania es uno de los que están ahí, ¿no? Claro. Que tú dices, Alemania es un país donde tú tienes una oportunidad y la armas, ¿no? Y los mismos alemanes hablan de su país como un país desigual. Ellos dicen, la verdad es que esto es injusto, no hay oportunidades, cada vez las generaciones se lo ven más difícil. La generación de nuestra edad en Alemania está pasando exactamente los mismos problemas que nosotros. claro. No pueden comprar casas, no pueden comprar terrenos, las rentas en donde ellos están viviendo es cada vez más caro, la gentrificación de los lugares es horrible y además de todo, muchos de ellos, igual que nosotros aquí en México, tienen que buscar un roomie, una persona con quien vivir para repartir los gastos porque por sí mismos teniendo... Porque allá ni siquiera son maestrías, allá son licenciaturas, allá son maestrías. Teniendo una maestría dicen, no puedo encontrar un trabajo que me pague de manera tal que pueda solventar un departamento de 2 recámaras de 75 metros cuadrados para mí mismo. Y es ahí donde viene el tema de, por ejemplo, dicen, a ver, si no te gusta ahorita donde estás, imagínate que tuvieras la habilidad de poder cambiarte instantáneamente a otro sitio. Te sentirías igual en el mismo lugar en donde estuvieras. Exacto, porque daría lo mismo. O sea, entonces, el truco no se trata en dónde estás, sino lo que haces en el lugar en donde estás. Y es ahí donde vamos a terminar ahorita con esta reseña. Pero de todas maneras hay que dejar muy claro que es un tema complicado. Es un tema complicado la idea de que un millennial o más bien las generaciones nuevas puedan tener una familia. Digo, o sea, así como lo estás planteando históricamente, las familias de ser
una familia de 20 personas, de 16 personas, se fueron reduciendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, y ahorita llegamos a un punto en donde ni siquiera ya aparece un solo hijo, ni siquiera hijo únicos. Entonces, a veces ya ni perros, o sea, a veces ya ni puedes mantener un perro, que será también para otro tema, pero tal cual. Entonces no es un tema de solo de una mentalidad de una generación, sino también conlleva a influencias de terceros que han hecho que todo esto estemos como estamos, y al fin y al cabo pues busquemos cada quien sobresalir para poder pues antes poder sobrevivir uno antes de poder hacer sobrevivir a otra persona. Claro, ¿no? Claro. Está bien. Chicos, muchas gracias por venir al podcast. Gracias por la invitarnos. invitación. Siempre es un gusto. La neta. Y gracias a ustedes por estar viendo este podcast, y también para los que lo están escuchando en Spotify. Y espero que les esté gustando este nuevo concepto que estamos haciéndolo un poco más sereno, más más tranquilo, más hablando, más asertivo en ese tipo de aspectos. Porque así. 30 años. Porque 30 años, porque señores, y también aquí tomando unos tacitas del café. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que les guste esto y nos vemos en la próxima.